Shalom amigos, y hoy voy a compartir con ustedes el Midrash de la muerte de Moisés. Es muy interesante porque en este Midrash tenemos principios muy importantes que es muy lindo que se lo puedas contar a tu hijo o a tu hija, a los niños, comenzar a dar el censo de las prioridades en la vida, de las prioridades delante de Dios. Voy a leer en esta primer parte, parte del primer capítulo, muy, pero muy interesante. Espero que sea de bendición para tu vida. Midrash de la muerte de Moisés. Dice así: y esta es la bendición con que Moisés, hombre de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de su muerte. Deuteronomio 33:1. Explicó el Rebbe Shamuel Bar Nahani: cuando Moisés vino a bendecir a los hijos de Israel, comenzó con esta bendición. Esta se refiere a la Torá, en la que está escrito: esta es la bendición con que Moisés, hombre de Dios se refiere a Moisés. ¿O acaso hombre de Dios se refiere al santo bendito sea? Pues de él está escrito: el Eterno es hombre de guerra. Porque así todo esto, para cumplir con lo que está dicho, el hilo triple no se rompe fácilmente. Esto lo vamos a encontrar en la Escritura 4:12. Tanumá explicó hombre de Dios, Deuteronomio 33:1. Se llama hombre porque se añade Dios. Cuando huyó ante el faraón, es llamado hombre. Cuando subió al cielo, es llamado de Dios. ¿Qué gran mérito hizo Moisés para que el santo bendito sea se ocupara de él? Aquí vemos algo muy interesante. ¿Qué gran mérito hizo Moisés para que el santo bendito sea se ocupara de él? En la hora que bajó a Egipto y estaba para llegar la liberación de Israel, todos andaban ocupados en el oro y la plata. Recordemos la escritura que narra de que los hebreos llevaron plata, oro, todo lo que encontraron antes de salir. Pero Moisés se preocupó durante 3 días y 3 noches. Nada es casualidad, recordemos. Moisés se preocupó durante 3 días y 3 noches de recorrer la ciudad para encontrar el féretro de Joseph. Recuerdan ustedes que había una promesa que Joseph había hecho hacer a los hijos de Israel en el senso de que cuando él muriera y cuando ellas tornaran a la tierra, la promesa, el juramento era que los huesos de Joseph fueran a la tierra santa. Pues los israelitas no podían salir de Egipto si no subían con ellos los huesos. Como está escrito, dicho juramento José a los hijos de Israel diciendo: Dios se cuidará de vosotros de seguro, y entonces sacaréis mis huesos de aquí. Génesis 50:25. Cuando Moisés buscaba dónde podía estar el féretro de Joseph, Será, hija de Aser, encontró a Moisés cansado y agotado y le dijo: ¿por qué estás tan preocupado? Él le contestó: estoy preocupado por el féretro de Joseph. Ella le dijo: ven conmigo al Nilo y te mostraré dónde está. Fue con ella y ella le señaló: en este lugar está su féretro. Lo hicieron de plomo y lo sellaron por los 4 costados, pues así lo habían ordenado los magos de Egipto al faraón, porque los egipcios sabían que los israelitas no podrían salir de Egipto hasta que subieran también el féretro de Joseph, ya que ellos conocen la gravedad del juramento que le hizo jurar. Por eso decidieron, conforme a sus magias, hacer un féretro de plomo según el arte de la magia, y ese es su lugar. O sea, recordemos la astucia aquí, muchas veces del ser humano, para truncar el propósito, un juramento o algo que tiene proyectado un hombre de Dios. Ellos sabían bien que Moisés no se iba a ir y el pueblo de Israel no iba a salir si no tenían el cuerpo de Joseph. Entonces buscaron la manera de esconderlo, de sellarlo, y que de alguna manera u otra esta era una forma de tenerlos esclavos. Muchas veces podemos ser esclavos de nuestros juramentos y muchas veces podemos ser esclavos
de la astucia del enemigo para con nosotros. Pero cuando nosotros usamos de la responsabilidad de cumplir aquello que lo cual Dios nos llamó, vamos a ver siempre la respuesta. Inmediatamente Moisés abrió su boca y llamó: Yosef, Yosef, tú sabes que el tiempo de la liberación de Israel ya ha llegado, pero tú le hiciste jurar que no subirían de Egipto sin que subieran también tus huesos. De ahora, gloria al Dios de Israel, y no retrase la liberación de las magias que te tienen apresado. Pide y reza a tu Dios y sube veloz desde la profundidad. Inmediatamente, el féretro de Yosef comenzó a moverse y subió desde las profundidades hasta la superficie del nivel del agua. Moisés lo cargó sobre sus hombros y comenzó a caminar con él. Los israelitas cargaban objetos de oro, plata, túnicas y vestidos de los egipcios, pero Moisés no tenía preocupación por eso. Por el contrario, portaba consigo solo una gran alegría. El santo bendito sea, dijo Moisés, por tu vida, Moisés, que no es cosa pequeña lo que haces, puesto que no te preocupaste del oro y de la plata y de todo lo demás, también yo mismo seré el que en la hora de tu partida me ocuparé de tu lecho y ningún otro hombre en el mundo. Qué precioso, qué bello, qué interesante, ¿no? Él no se preocupó por el oro, por las riquezas, sino por hacer cumplir el juramento de un siervo de Dios que ya había partido y hacer cumplir con los preceptos de Dios, porque en definitiva esto estaba dentro del plan perfecto de Dios. Él podía haber dicho, bueno, Dios nos saca y en otro momento vendremos a buscar a Yosef. Y esto le fue considerado como mérito. Precisamente este Midrash se llama el beso de Dios, y hablaremos más adelante. Porque cuando se despide, Moisés no se va como otras personas de este mundo, sino se va hablando con Dios. Pero eso es otro capítulo. Yo quería reflexionar a esto. Qué importante, ¿en qué lugar están las promesas, tu comportamiento, la misbot, los mandamientos, la obediencia al Eterno con relación al mundo material? ¿Qué lugar ocupa la responsabilidad delante de Dios ante las responsabilidades comunes? ¿Estaba mal lo que hacían los israelitas llevando? No, está bien, lo habían planificado, el pueblo de Egipto había decidido ayudarles y darles el oro y la plata. Pero ¿cuál era la prioridad de este humilde siervo de Dios? Cumplir con la palabra de Dios, cumplir con aquel siervo de Dios que había dado la bendición en un momento de angustia a sus hermanos, proveyéndole alimento, proveyéndole tierra, proveyéndole riquezas en un momento de escasez, Yosef. Y haciendo cumplir el juramento, él se cargó por sus espaldas, como dice aquí el féretro, y podríamos decir, y lo digo yo y pienso que no está mal decirlo, cargó sobre sus espaldas la responsabilidad de poner a Dios en primer lugar, pero sobre todo en poner a Dios en línea con lo que piensa Yosef. Yosef quería irse con el pueblo y él no lo iba a dejar. Moisés cargó sobre sus hombros la responsabilidad de un verdadero siervo de Dios. Este es un verdadero siervo de Dios, que no solo cumple sus promesas, sino que también hace cumplir las promesas de sus antepasados, de los cuales ellos habían obedecido a Dios. ¿Cuál es la prioridad en tu vida? La plata, el oro, el dinero. ¿Cuál es la prioridad? O que se cumpla la palabra de Dios en tu vida y en tu prójimo.
Que el Señor te bendiga. Shalom.